Realicemos el siguiente ejercicio. Me dice, determina el empuje hidrostático de un tanque que contiene agua potable, el cual tiene un ancho y largo de 6 metros, la inclinación de sus paredes es 0.75 a 1, un tirante hidráulico de 3 metros y un bordo libre de 0.5 metros. Me pide también determinar lo que es el centro de presiones. Viendo gráficamente, me dice que es un tanque, aproximadamente podremos dibujarlo en corte, que tiene una cierta diagonal, es decir, que tiene un cierto talud, que es 0.75 a 1. Entonces, aproximadamente dibujando nuestro tanque, quedaría aproximadamente algo así, representativo, donde tiene una cierta diagonal. Obviamente aquí tengo un cierto tirante que me dice que es de, en este caso me dice que es un tirante de 3 metros, que es H, y me dice que el talud, únicamente me dice que el talud prácticamente es 0.75 es a 1. Recordemos que el talud es vertical sobre horizontal, es decir, 0.75 vertical es a 1 horizontal. Obviamente esto prácticamente es como si tuviera esta parte de aquí, es el talud que obviamente tenemos en la parte inclinada de mi pared, ¿sale? Entonces con ese talud yo puedo calcular lo que es este ángulo θ. Entonces recordemos, por identidad trigonométrica, bueno, ahora sí que por funciones trigonométricas yo puedo conocer este ángulo. Y entonces vemos que hay una palabra que me dice que es el socato, donde es hipotenusa, hipotenusa y lo que es el adyacente. Entonces si yo quiero determinar este ángulo, pues yo puedo determinarlo. Tengo el cateto opuesto y tengo lo que es el cateto adyacente con respecto a este ángulo. Entonces la función que tiene el cateto opuesto y el adyacente es la tangente. Por lo tanto, la tangente de θ es igual al cateto opuesto, que son 0.75, que es el opuesto a este ángulo, sobre 1. Por lo tanto, 0.75 entre 1 me daría 0.75. Y para calcular θ, en la tangente pasaría inversa. Por lo tanto, θ es igual a inversa tangente de 0.75. Y entonces, calculando esto, inversa tangente de 0.75 me darían θ es igual a 36.8699 de grados. Y entonces este θ prácticamente me equivaldría a 36.8699 grados. Que si nosotros lo vemos por trigonometría, si yo tengo una diagonal, que obviamente cruzo dos horizontales, recordemos que este angulito es el que acabo de calcular, que es θ, que vale 36.8, y recordemos que hay ángulos internos alternos, que es este angulito que tengo aquí. Entonces también eso tendría que valer θ. Por lo tanto, si yo saco este angulito, esto también tiene que ser, porque son ángulos internos alternos. Por lo tanto, este ángulo también valdría 36.8699. ¿Vale? ¿Por qué necesito ese ángulo? Porque recordemos que necesito encontrar lo que es mi punto de origen para poder determinar ese ángulo θ. Es decir, que si yo tengo mi punto de origen, que es esta parte de aquí donde se encuentra la presión manométrica 0, ¿sí? Y este es mi muro horizontal, inclinado. Yo necesito conocer la distancia que existe de este punto a este punto, porque ese va a ser mi área de contacto. Por lo tanto, si yo saco una vertical, esto me daría 90 grados.
Esto ya lo conozco porque es teta, ¿sí? Y obviamente esta distancia ya la conozco porque es la altura, que son 3 metros. Por lo tanto, yo podría calcular la distancia que existe del punto desde la superficie hasta el fondo, pero en esta pared inclinada, porque es mi área donde realmente va a estar sometida mi empuje. Y entonces esto prácticamente, ¿qué es? Mi hipotenusa, ¿sale? Y entonces, viendo Socato, recordemos que el seno es el cateto opuesto sobre hipotenusa. El opuesto de este ángulo es obviamente la altura, y eso tendría que ser mi hipotenusa. Por lo tanto, aplicando al seno, quedaría de la siguiente forma. El seno de teta, que prácticamente teta nos dio 36.8699, es igual al cateto opuesto. El cateto opuesto son 3 metros sobre hipotenusa, que es lo que necesito calcular, la distancia del área de contacto. Por lo tanto, haciendo operaciones, despejando la hipotenusa me quedaría que son 3 metros sobre el seno de 36.8699. Por lo tanto, la distancia de la hipotenusa, que es lo que necesito encontrar, que es el área de contacto, me quedarían 3 entre seno de 36.8699, me darían que son 4.999, que prácticamente estamos hablando de 5 metros. Obviamente la distancia que existe de aquí a aquí ya la calculé, y esto me equivale a 5 metros. ¿Ok? Entonces yo ya determiné prácticamente lo que es mi área de contacto. ¿Sale? Y entonces, ¿por qué necesito esto? Porque realmente para poder calcular lo que es mi empuje y mi centro de presiones es con respecto a esta área, y esa área es inclinada. Y entonces recordemos nuestras fórmulas. Nuestras fórmulas me dicen que mi presión va a ser igual al peso específico, que multiplica, en este caso, a lo que es mi área de contacto. En este caso estamos hablando del área inclinada, que multiplica a ZG, que es la distancia de la superficie al centroide, y ZG se determina, es igual a YG, que multiplica al seno de teta, ¿vale? Y obviamente para calcular la distancia YP, a donde se encuentra prácticamente lo que es mi centro de presiones, hay una formulita que me dice que YP es igual a YG más lo que es el peso específico, que multiplica al seno de teta, que multiplica a lo que es el momento de inercia en X, el centroide, sobre la presión total. Esas son nuestras tres fórmulas que realmente necesito para poder determinar tanto la presión total, el empuje hidrostático, y prácticamente mi distancia del centro de presiones. Y entonces vamos primeramente a calcular lo que es YG. YG prácticamente, como esa es una superficie plana, en este caso es una superficie plana y rectangular, ¿sí? En este caso, si sacamos nuestro centro, prácticamente esto es igual a YG. Y YG es igual, aquí lo voy a poner, YG es igual a la altura sobre 2. Esto prácticamente sería la altura. Pero este rectángulo significa que es nuestra área de contacto. Por lo tanto, si yo determino mi área de contacto, que realmente va a estar ese empuje, entonces mi ancho tendría que ser, ¿qué? El ancho de mi tanque. Entonces esto sería 6 metros. Y la altura ya la calculé, que en este caso tendrían que ser 5 metros. Por lo tanto, para calcular YG me dice que si H es igual a 5, por lo tanto YG es igual a 5 sobre 2, 5 metros sobre 2, y esto es igual a 2.5 metros.
Por lo tanto, ya calculé YG. YG vale 2.5 metros. Aquí lo vamos a poner. YG es igual a 2.5 metros. Ya calculé YG. El seno de teta lo conozco, sí, porque teta ya lo determiné que son 36.869, que obviamente ya puedo determinar cuánto vale ZG. Por lo tanto, calculando ZG, porque ya encontré todos los valores, serían 2.5 metros, que multiplica al seno de 36.8699. Por lo tanto, ZG me daría lo siguiente. El seno de 36.8699 me darían 0.6 por 2.5 me darían 1.50. ZG me darían 1.50 metros. Por lo tanto, aquí lo vamos a poner. ZG es igual a 1.50 metros. Y ya con estos datos yo ya podría calcular lo que es la presión total. La presión total o el empuje hidrostático es igual al peso específico. Recordemos que el peso específico del agua, el del agua es igual a 1000 kilogramos por metro cúbico. Pero para simplificarlo, lo voy a dejar en toneladas, en kilogramos a toneladas. Para convertirlo, recordemos que 1000 kilogramos es igual a 1 tonelada. Se cancelan kilogramos con kilogramos y me quedarían toneladas por metro cúbico para poder simplificarlo. 1000 entre 1000 me daría 1 tonelada sobre metro cúbico. ¿Sale? Entonces, para poder simplificar las unidades, quedaría 1 tonelada sobre metro cúbico, que equivale el peso específico del agua, dejándolo un poquito más, unidades un poco más cortas, sería 1 tonelada por metro cúbico, y eso lo multiplicamos por el área. Pero el área, recordemos que es el área de contacto. En este caso tendría que ser 5. Aquí vamos a poner el área. Recordemos que el área tendría que ser 5 metros de altura, no los 3 metros que teníamos como tirante, sino prácticamente el área de contacto. 5 metros, y recordemos que yo tengo un ancho de 6 metros, que es el tanque. Y entonces el área tendría que ser igual a 6 por 5. Y eso es igual a 30 metros cuadrados. Por lo tanto, aquí lo voy a poner como dato. El área de contacto me dio 30 metros cuadrados. Por lo tanto, por 30 metros cuadrados, que multiplica a ZG, pero ZG me dio 1.5 metros. Por lo tanto, esto me da metro cuadrado por metro, me daría metro cúbico. Por lo tanto, esto es igual a 1 por 30 son 30. 30 por 1.5 me darían 45 toneladas por metro cúbico sobre metro cúbico. Metro cúbico por metro cúbico se cancelan, o me da la unidad, y esto es igual a un empuje hidrostático de 45 toneladas. Es decir, que la presión que me daría son 45 toneladas. Y por último me hace falta calcular lo que es la distancia donde se encuentra ese empuje. ¿Sale? Entonces, esa distancia es esta que se considera como YP. Recordemos que nuestro empuje es perpendicular, ¿quién? A nuestra área de contacto. Obviamente, si esto es inclinado, obviamente debe ser perpendicular. Y entonces por aquí se encontraría mi presión perpendicular al área de contacto, y aquí me dice que son 45 toneladas. Ese es el empuje total que realmente va a recibir, y únicamente me hace falta calcular esta distancia donde se encuentra el centro de presión. Y entonces obviamente ya calculamos la presión, ya calculamos ZG y YG, y ya podemos sustituirla en esta parte de aquí. Por lo tanto, YP, que es la distancia donde se encuentra esa presión, es YG. YG es 2.5 más 1 tonelada por metro cúbico, que es el peso específico, que multiplica al seno
al seno de 36.8699 por obviamente el momento de inercia. Recordemos que el momento de inercia, recordemos que es en base a nuestro, como es una sección plana rectangular, obviamente esto tenemos, este es con respecto al área de contacto, tenemos 5 metros de altura, ¿sí? 5 metros y 6 metros de ancho. Calculando el IXX, nuestro momento de inercia, recordemos que es W por H al cubo sobre 12. Obteniendo esto, aquí vamos a poner ya el resultado final, y XX es igual a, obviamente esto haciendo las fórmulas quedaría el ancho son 6 metros, que multiplica a la altura 5 metros, todo esto elevado al cubo, y todo esto sobre 12. Haciendo operaciones, me quedarían 5 por 5 son 25, son 125, 5 al cubo son 125 por 6, me darían 750, entre 12 me darían 62.5, 62.5 metros a la cuarta. ¿Por qué? Porque son metros al cubo, son metros cúbicos, por metro me darían metros cuartas. Entonces quedarían 62.50 metros cuartas. Y entonces ya calculé ese dato que me hacía falta, que es nuestro momento de inercia, mi centro de inercia, entonces quedaría aquí 62.5 metros a la cuarta, y todo esto sobre lo que es mi presión total, en este caso me dio 45 toneladas. Por lo tanto, ya resumiendo, me quedaría YP es igual a 2.5 metros más 1 por seno de 36, me quedaría seno de 36.8699 igual por 62.5, me quedarían 37.5, que me quedarían 37.50 sobre 45 toneladas. Arriba me quedarían toneladas, toneladas por 1 por metro cuadrado, me quedaría toneladas por metro a la cuarta sobre metro al cubo. ¿Sale? Entonces, vamos a ver cómo nos quedaría. Entonces, YP es igual a quedaría de la siguiente forma. Serían 37.5 entre 45, me darían 2.5 metros más 0.833 metros. Y esto más 2.5 me darían 3.33. 3.33 metros. Es decir, que la distancia donde se va a encontrar este empuje hidrostático ya promedio, que son las 45 toneladas, se va a encontrar a una distancia de 3.33 metros. Obviamente aquí nos quedó toneladas, metro cuarta sobre metro cúbico sobre toneladas sobre 1. Metros cuartos con metros cúbicos me quedaba únicamente toneladas por metro, ¿sí? Sobre 1 sobre toneladas sobre 1. Extremos por extremos me quedarían tonelada metro sobre tonelada por 1 me quedarían toneladas. Por eso toneladas con toneladas se queda y únicamente me quedarían en términos de metros. Pero como estamos haciendo una sumatoria, metros más metros me quedarían prácticamente metros. ¿Sale? Estoy sumando lo mismo. Entonces por eso me dan prácticamente en unidades de metro. Y ese sería nuestro resultado. Por lo tanto aquí le voy a poner YP es igual, se va a producir ese empuje a los 3.33 metros. Ahora bien, lo voy a determinar y calcular con el siguiente método. Si lo queremos hacer gráficamente, ¿sí? Si lo queremos hacer gráficamente y no aplicar tantas ecuaciones, ¿sí? Lo que tendría que hacer es lo siguiente. Obviamente yo tendría prácticamente lo que es un plano inclinado.
aproximadamente quedaría algo así. Por aquí viene nuestro nivel de agua. Sé que esto mide 3 metros, pero obviamente recordemos que si sacamos el empuje hidrostático siempre es perpendicular. Si yo saco esto, obviamente quedaría prácticamente igual un triángulo, donde mis centros, mis presiones prácticamente son perpendiculares a mi área de contacto donde realmente va a recibir el empuje. Y entonces esto se convierte en un triángulo. Esto yo lo conozco porque ya lo determinamos que vale 5 metros. Y esta base, recordemos que esta base es prácticamente igual al peso específico por la altura. En este caso, la altura de esto, recordemos que si solo volteamos, la mayor presión que se encuentra es en el fondo. Y en el fondo recordemos que siempre va a ser el peso específico por la altura del tirante hidráulico. Por lo tanto, alfa por H1 es igual a 1 tonelada por metro cúbico, que multiplica la altura. En este caso tengo una altura de 3 metros. Por lo tanto, esto, así por altura 1, me quedarían 3 toneladas, metro con metro cúbico, me quedarían metros al cuadrado. Por lo tanto, si yo saco este triangulito y lo pongo aquí, obviamente sé que esto vale 5 metros y mi base vale 3 toneladas sobre metro cuadrado. Y entonces recordemos que para poder calcular el área de un triángulo, me dice que es base por altura sobre 2. Y entonces ya la base ya la conozco. El área va a ser igual a la base, que son 3 toneladas sobre metro cuadrado, que multiplica la altura, que son 5 metros sobre 2. Entonces serían 5 por 3, me darían 15. Esto es igual a 15 toneladas. Metro con metro cuadrado me quedarían únicamente en metros sobre 2. Por lo tanto, el área, esta es igual a 15 sobre 2, me darían 7.5 toneladas por cada metro. Y recordemos que la presión final va a ser igual al área por el ancho de contacto. Nuestro ancho de contacto, recordemos que es 6 metros. Por lo tanto, mi presión total va a ser igual a 7.5 toneladas por metro por el ancho de mi tanque, que son 6 metros. Metros con metros se van. Y entonces me quedarían 7.5 por 6. 7.5 por 6 me darían 45 toneladas. Que es lo mismo que acabo de calcular mediante fórmulas. Y entonces ya determiné prácticamente el resultado. También con las cuñas de presiones, únicamente lo que tengo que calcular es nuestra área. Ojo, lo más importante es que la altura de nuestro triángulo es nuestra área inclinada, que es nuestra área que donde realmente va a estar sometida nuestra presión. Y por último, recordemos que en una figura triangular, nuestro centro de presiones, ¿sí?, se va a encontrar a 2/3 de la altura. Obviamente la altura ya la conocemos. La altura aquí de este triangulito, este mide 5 metros. Este triangulito, ¿sí?, donde se encuentra la cuña de presiones, vale 5 metros. Por lo tanto, mi YP va a ser igual a 2/3 de la altura. Pero la altura vale 5 metros. Por lo tanto, YP es igual a 2/3, que multiplica a 5 metros sobre 1. Entonces YP es igual a 10 sobre 3, y esto en términos de metro, y esto es igual a 3.33. 3.33 metros. Y si se dan cuenta, estoy llegando a la misma solución. Es decir, que a los 3.33 yo podría determinar que se encuentra mi empuje de los 45 toneladas, que es mi presión promedio. Y entonces
entonces también de esta manera podemos calcularlo de una sección plana, pero con una cierta inclinación.